Jehová Dios y Jesucristo. Confiesa tus pecados y tendrás una vida plena. ¿Ok? Ese es el tema. Confiesa tus pecados y tendrás una vida plena, llena de gozo, de paz, de felicidad, de contentamiento, de agradecimiento. Aleluya. Mira lo que dice la Biblia, amados. Quiero invitarlos a que vayan conmigo a la primera carta o epístola del apóstol Juan. Casi para llegar a Apocalipsis, amados. En los últimos libros de la Biblia, la primera epístola del apóstol Juan. Aleluya. Sí. Aleluya. Aleluya. Vaya ahí a la Biblia. La primera epístola del apóstol Juan. Casi para llegar a Apocalipsis. Primera epístola. Apóstol Juan. Aleluya. Santo, santo, santo. Alábele que él vive. Gócese. Busque, amado hermano, amigo, ahí en tu casa. Busque la escritura. ¿Juan qué? Ay, ya se me... Juan 1. Aleluya. Primera epístola del apóstol Juan o carta. Juan 1, versículo. Del 3 al 10. Capítulo 1, versículos del 3 al 10 vamos a leer, amados hermanos. Y quiero que pongan mucha atención. Okay. Mire lo que dice la Biblia. Primera epístola del apóstol Juan, capítulo 1, versículos del 3 al 10, amados. Mire lo que dice la Biblia, versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, o sea, Jehová Dios, y con su Hijo Jesucristo. Versículo 4. Y estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él, con Jehová Dios y con Jesucristo, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Versículo 7. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Versículo 8. Este es el versículo clave. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, Jehová Dios es fiel y Jesucristo, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amado hermano, un tema muy importante que tenemos que escuchar atentamente. La Biblia dice que en el versículo 7, pero si andamos en luz como Él está en luz, o sea, Jehová Dios y Jesucristo, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo nos limpia, su Hijo nos limpia de todo pecado, amado. Pero si nosotros decimos en el 8 que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Jehová Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aleluya. Pero si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y la verdad no está en nosotros. Ese es el tema de esta mañana. Yo le pregunto a usted,
¿habrá alguna persona que no ha pecado? Y yo le voy a responder que no la hay, humanamente hablando. El único que no pecó fue Yeshua HaMashiach, Jesus Christ Jesucristo. Pero de los seres humanos normales, comunes como nosotros, no hay una sola persona sobre la tierra que no haya pecado, amor. La Biblia, la misma Biblia nos dice en Romanos 3:23, nos dice, mire lo que dice la Biblia en Romanos, no pierda ahí San Juan. Voy a ir a Romanos capítulo 3, versículos 23, 3:23. Mire lo que dice la Biblia. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Jehová Dios. Aleluya. La Biblia dice que todos, amado hermano, hemos pecado. Todos. De una forma o de otra. Quizás usted puede decir, bueno, es que yo no soy malo. Yo no le hago mal a nadie. No he matado, no he robado. No le falto al respeto a nadie. Aleluya. Eso es muy bueno, amado hermano. Todo lo que usted está diciendo, eso es muy bueno. Que usted es buena persona, se porta bien, se lleva bien con sus vecinos, con sus compañeros de trabajo o en la escuela. Eso es muy bueno. Que nunca ha robado, no ha matado, esto muy bueno. Pero la Biblia dice, por cuanto todos pecamos. ¿Qué es pecar, amado hermano? Pecar es pasar por alto la palabra de Jehová Dios y los mandamientos. Eso es pecar, estar en rebeldía o no estar de acuerdo con lo que la palabra de Jehová Dios y su Hijo Jesucristo nos han enseñado. Entonces eso es pecado, no hacer la voluntad de Jehová Dios y no hacer la voluntad de su Hijo Jesucristo. Es ir en un camino contrario a la verdad. Por eso aquí la Biblia dice que si decimos que andamos en luz, debemos de vivir como Él vivió, como Jesucristo vivió aquí en la tierra. Y debemos amarnos unos a otros, así como Él nos enseñó a amarnos. Y tenemos que ser obedientes a la bendita palabra de Jehová God y de su Hijo Jesus Christ. Tenemos que obedecer. Tenemos que estar sujetos a la palabra. Si la palabra dice no hagas esto, no debemos de hacerlo. Pero si usted hace lo que Jehová Dios prohíbe, entonces está en rebeldía. Y eso es pecado. Y el pecado, amado hermano, nos separa de la comunión con nuestro Padre Celestial y con su Hijo Jesucristo. Nos separa. Pero la Biblia nos da una opción en el versículo 24. Mire lo que dice el versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aleluya. Amado hermano, hay solución para el pecado, hay solución para la condenación, hay solución para aquellos que están separados de Jehová Dios, que nunca han recibido a Cristo. La Biblia dice que, mire lo que dice el versículo 24, siendo justificado, usted amigo, amiga, que nunca ha recibido a Jesucristo, o tú hermano amado, hermana querida, siervo, sierva. Si tienes algo contra alguien, estás en pecado. Si hay un problema que no has arreglado, es un pecado que tienes que arreglar. Pero la Biblia dice que Jehová Dios nos justifica a través de Jesucristo y nos limpia de todo pecado. Pero tenemos que reconciliarnos. Si es que hay alguna diferencia entre nosotros, tenemos que pedirnos perdón. Tenemos que humillarnos y reconciliarnos. No solamente pecado, amado hermano, es el adulterio, la fornicación, robar, matar, o las prácticas sexuales contrarias a lo que Jehová Dios estableció. No. El hecho, amado hermano, de tener malos pensamientos en la mente y no poderlos controlar, Cristo dijo que cualquiera que volteaba para ver a una mujer y desearla sexualmente, ya había pecado. Pero el Espíritu Santo nos da el poder para luchar, amado hermano. Cristo nos dio las armas
necesarias para luchar contra todo pensamiento. Ahora, si usted me preguntara a mí, ¿acaso usted no ha tenido malos pensamientos? Sí los tengo. Pero ¿sabe una cosa? Lucho contra ellos. Viene un mal pensamiento, amado hermano, y yo empiezo a orar en mi mente y reprendo. Si voy solo en el carro o donde voy, yo reprendo en voz alta, en el nombre de Jesucristo, la sangre de Cristo, limpia mis malos pensamientos, limpia mi mente. Claro que sí, todo mundo tenemos malos pensamientos, amado. El enemigo viene y envía pensamientos sucios o malos pensamientos. O en la mente te hace enojarte contra alguien que no te ha hecho nada. Y te enojas. Hay que orar contra eso, amado hermano. Aleluya. Por eso Jesucristo les dijo cuando querían apedrear a María Magdalena, que la sorprendieron en el adulterio, y venían todos los hombres y jóvenes, la traían arrastrando a esta pobre mujer y la querían apedrear. Y Jesucristo escribió en la tierra lo que dice Levíticos y Deuteronomios, que los dos deberían de ser apedreados. No nomás a la mujer debían haber apedreado, sino al hombre también. Lo deberían de haber traído estirando junto con la mujer, arrastrados a los dos y ponerlos en medio, y entonces sí. Pero por cuanto ellos mismos pedían que la ley se llevara a cabo, y ellos violando la ley, donde decía que los dos que cometieron ese acto deberían de ser muertos a pedrada. Por eso Jesucristo dijo: el que esté libre de pecado, lance la primera piedra contra esta mujer. Pero Cristo en la tierra, amado hermano, estaba recordándoles la ley, que decía que eran los dos, no nomás la mujer. Aleluya, alábele que vive. Entonces, amado hermano, no se ponga triste. Si usted está viviendo una vida de pecado, hay solución. Si usted está viviendo una vida de resentimiento, de coraje, de odio contra alguien, hay solución. Jesucristo puede perdonarle de todo pecado. La sangre de Cristo le limpiará en esta mañana de todo pecado. Solamente usted decídase a confesar sus pecados. La Biblia dice, mire lo que dice allí, amado hermano. Vaya allí a Pedro. Versículo 9. Primera de Juan, versículo 9, capítulo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aleluya. Jehová Dios y Jesucristo son justos, amado hermano, para perdonar nuestros pecados, pero tenemos que confesarlos. Hay que confesar nuestros pecados, amado hermano, para que usted pueda vivir una vida plena, feliz, sin ataduras, sin amargura, sin sufrimiento, sin dolor. Jesucristo nos hizo libres. Él rompió, amado hermano, el poder de Satanás que tenía sobre nosotros. Cuando nosotros entregamos nuestra vida, nuestra voluntad al Señor Jesucristo y a Jehová Dios, en ese mismo instante que hicimos la oración de fe, el diablo, amado hermano, se tuvo que ir. Tuvo que retirar sus manos de sobre nosotros, y ahora pasamos en ese momento de la potestad del pecado, de las tinieblas, a la potestad de Jesucristo, a la potestad de la vida eterna, de la luz eterna, amado hermano. Aleluya. Por eso, amado hermano, la Biblia dice, mire lo que dice la Biblia en Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos 3, 23 y 24 dice: por cuanto todos pecamos, estábamos destituidos de la gloria de Jehová Dios, pero siendo justificados gratuitamente por la sangre de Jesucristo, amado. No hay nada que usted pueda hacer para que sus pecados sean perdonados y para que sus pecados sean borrados. Solamente pueden ser borrados a través de la sangre de Yeshua HaMashiach, de Jesus Christ, de Jesucristo. Y sus pecados solamente pueden ser perdonados a través de la persona de Jesucristo, amado hermano. No hay nada, no hay nadie más aparte de Jesucristo que pueda perdonar pecados, solo Jehová Dios. Aleluya. No hay nadie más, amado. Solo Cristo perdona los pecados. No hay nadie más. No le busque por otro lado, no hay otros. Cristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene a Jehová Dios el Padre si no es por mí. Amen. Pero Aleluya. nadie viene a mí si no es porque el Padre le trae. Aleluya. Aleluya. La Biblia dice que hay un solo Dios, Jehová Dios,
y hay un solo mediador, Jesus Christ, Jesucristo. Aleluya. Solamente Él es Amén. Jesucristo quien puede perdonar pecados y con su sangre bendita nos puede limpiar de toda maldad. Aleluya. Y solo así, amado hermano, podemos vivir una vida plena, una vida de gozo, una vida, amado hermano, de contentamiento, de agradecimiento. Porque déjeme decirle cuáles son las cualidades del pecado, amado hermano. ¿Cuál es la desgracia que el pecado trae sobre la persona? Primero, te enfría espiritualmente. Es lo primero que hace el pecado. Te enfría espiritualmente. Dos, te pone duda en tu corazón y en tu mente. Y empiezas a dudar en la oración, en la comunión con Jehová Dios y Jesucristo. Y tercero, te va separando de la salvación, amado hermano. Te va separando. Hay gente que ha caído en pecado y se aparta de la comunión con la iglesia. Ya no va a la iglesia. No tuvo la capacidad de humillarse, de arrepentirse y creer que al instante que se humilla y se arrepiente de sus pecados, Jehová Dios lo recibe nuevamente. Cristo lo reconcilia inmediatamente, lo lava con su sangre preciosa. Aleluya. Porque San Juan capítulo 3, versículo 16 dice: porque de tal manera amó Jehová Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí está el secreto: porque no envió Jehová Dios a su Hijo al mundo para condenar el mundo, sino para que el mundo, la gente, sea salva por medio de Jesucristo. Aleluya. Pero ¿sabe cuál es el secreto, amado hermano? Es confesar nuestras faltas, nuestros pecados delante de Jehová Dios y delante de Jesucristo. Amén. No delante de los hombres, amado hermano. Hay que confesarlo delante de Jehová Dios y de Jesucristo. Pero tenemos que pedir perdón cuando hemos pecado contra alguien, cuando hemos ofendido a alguien. Amén. Tenemos que pedir perdón. Porque la Biblia nos enseña que si usted no pide perdón, entonces vuestro Padre que está en los cielos tampoco le perdonará. Cristo enseñó esto, amado hermano. Ahora, ¿qué más trae el pecado? Enfermedad, amado hermano. El pecado trae enfermedad, trae tristeza, depresión, aflicción y destruye su vida espiritual. Pero no se ponga triste. Cristo dijo: yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Si usted tiene que reconciliarse en esta mañana, hermano, hermana, siervo, sierva, reconcíliese. Hay un Dios en los cielos. Jehová es amor, amado hermano, y Él nos ama. Y Él nos demostró todo su amor a través de la persona de Jesucristo. Aleluya. No estamos condenando a nadie. Queremos que todos podamos arrepentirnos y vivir una vida plena de bendición, de prosperidad, de victoria, de triunfo, amado hermano, de contentamiento. ¿Se puede vivir feliz aquí completamente? Sí. Podemos vivir una vida de gozo, amado hermano, y de poder en el Espíritu Santo. Se puede, si aprendemos el secreto de confesar nuestros pecados. Ahora, déjeme decirle algo. Los grandes hombres de Jehová Dios y de Jesucristo, las grandes mujeres, las siervas, cometieron pecados. Abraham falló, Isaac falló, Jacob falló, Lot, Moisés, Aarón y David, Salomón, Elías y un montón, amado hermano, fallaron. Pero tenían la capacidad de humillarse, amado hermano, y de pedir perdón delante de la presencia de Jehová Dios y delante de la presencia de su Hijo Jesucristo. Eso es lo que necesitamos. Es todo nada más. That's it. Es todo lo que necesita el ser humano. Solamente humillarse. Dejar el orgullo y la soberbia. No, yo que me voy a arrepentir. O yo porque tengo que pedirle perdón. No, que venga y me pida perdón. Ella me ofendió, él me ofendió. ¿Yo por qué tengo que ir a pedir perdón? ¿Sabe por qué tiene que ir a pedir perdón? Porque la Biblia dice
que el que se humilla será exaltado, pero el que se exalta será humillado. Y la Biblia dice, ves y reconcíliate. Tengas tú la culpa o no la tengas, reconcíliate, para que no demos lugar al diablo, amado hermano. Jesucristo lo puso muy clarito. Si traes tu ofrenda al altar y te acuerdas, o sea, el Espíritu Santo te redarguye que tienes algo contra alguien, deja la ofrenda en el altar, no la presentes, ve primero y reconcíliate, para que entonces sea de bendición. El pecado, amado hermano, es malo. Es una saeta destructiva de Satanás que fue enviada para destruir a la humanidad, para separarlos de Jehová Dios y para apartarnos de la salvación que es en Cristo Jesús. El diablo sabe, Lucifer sabe, que Jesucristo recibió todo el poder y toda la autoridad para salvarnos y perdonar nuestros pecados. Pero el diablo quiere hacernos pecar. El diablo quiere hacernos dudar. El diablo quiere que dudemos, y cuando dudas, ya pecaste. Porque la Biblia dice que el que se acerca a Jehová Dios y a Jesucristo, crea primero que existe y que tiene el poder para limpiarnos de todo pecado. ¿Qué dice la Biblia, amado hermano? Miren lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 11. Vamos a ir otra vez a Romanos capítulo 6, versículo 11. Aleluya, santo, santo, santo. 6:11, Romanos. Mire lo que dice la Biblia. Ponga mucha atención, amado. Romanos 6:11. Aleluya. Sí, 6:11. Aleluya. Dice la Biblia, así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Jehová Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Jehová Dios como vivo entre los muertos. Aleluya. Allí está la solución, amado hermano. Debemos presentarnos delante de Jehová Dios como vivos de entre los muertos, y no debemos de presentar nuestro cuerpo, llevarlo al pecado, amado. No podemos presentar nuestros miembros a la iniquidad, sino que santificados. Debemos de purificarnos y santificarnos cada día, amado hermano. Ahora, vuelvo a repetir, todos pecamos, cometemos errores, o podemos ofender a alguien, o enojarnos de una manera fuerte contra alguien. No tiene que ser el adulterio, la fornicación, la drogadicción, o el alcohol, o asesinato, o el homosexualismo, o lesbianismo, o prostitución, que son pecados también, que se reconcilian. Son pecados que son perdonados. Jehová Dios perdona a toda la humanidad que se arrepiente. Al drogadicto, al alcohólico, a la prostituta, al homosexual, a la lesbiana, al asesino, al secuestrador, al violador. Y también quiere perdonarnos a los que cometemos pecados de otras maneras, con la mente, con nuestras actitudes. Cristo Jesús quiere limpiarnos de todo eso, amado hermano. Quiere perdonar nuestros pecados, lavarnos con su sangre preciosa. Aleluya. Pero solamente hay uno, amado hermano, entre Jehová Dios y los hombres, y ese es Jesucristo, el que nos limpia con su sangre preciosa de todo pecado. Hoy puede ser libre. Hoy usted puede empezar a vivir una vida plena. Si usted confiesa sus pecados a Jesucristo, Él lo hace libre en esta mañana. Él le da gozo, Él le da vida. Aleluya. Cristo vino para que tengamos vida y vida en abundancia. No deje que el pecado lo esté torturando ahí. No deje que el pecado lo saque de la iglesia. No deje que el pecado destruya su comunión con Jehová Dios y con Jesucristo, amado hermano. Arrepiéntase hoy de todo pecado, cualquiera que sea. Le va a ser perdonado. La Biblia dice
que si confesamos nuestros pecados, Jehová Dios es justo y nos perdona a través de la persona de su Hijo Jesucristo, y nos limpiará de todo pecado a través de la sangre bendita y preciosa de Jesucristo, amado. Aleluya. Ya les hablé de las características del pecado, pero la sangre de Cristo nos limpia, nos liberta, amado hermano, y nosotros podemos tener gozo, paz, alegría, contentamiento y acción de gracias, amado hermano. ¿Podemos vivir una vida feliz? Claro. Hay que luchar contra el pecado. Vivimos en un cuerpo caído todavía, pero ese no es pretexto, porque tenemos el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Es que podemos vivir una vida victoriosa, claro que sí, amado hermano. El rey David lo sabía. El rey David, amado hermano, un hombre conforme al corazón de Jehová, de Jehová. Y usted sabe qué pecado tan terrible cometió el rey David, que quizás muchos de nosotros no hemos cometido. Maquinó la forma de cómo acabar con la vida de un hombre que tenía a su esposa para quedarse con ella. Y el pecado lo fue llevando a otro pecado y a otro pecado más grave, amado hermano. Si David hubiera confesado inmediatamente su pecado, Jehová Dios lo hubiera librado de tanto dolor y sufrimiento. Pero David quiso encubrir una falla con otra y otro error, y le fue descubierto, amado hermano. Usted conoce la historia de Urías y de su esposa, de Saber. Entonces, amado hermano, en el Salmo 51 encontramos cómo el rey David se humilló de una manera tan increíble, amado hermano, como quizás muchos de nosotros no lo hemos hecho. Y el rey David decía: porque mi pecado siempre está delante de mí, porque solo contra ti, oh Jehová Dios, he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos, pero hoy me arrepiento, hoy me humillo. Libérame, Jehová, sálvame, Jehová, rompe esta atadura de muerte y lléname. No me quites el gozo de la salvación, no aparte de mí tu Santo Espíritu. Aleluya. Así muchos hoy en día tenemos que decirle: límpiame de todo pecado, límpiame de toda maldad. Aleluya. No me quites el gozo de la salvación. Vuélveme el gozo de la salvación y no apartes de mí tu Santo Espíritu. Aleluya, amado hermano. Aleluya. Mire lo que dice Proverbios capítulo 28. Proverbios capítulo 28. Aleluya. Alábele que él mire, gócese, amado hermano, que no es regaño. Proverbios 28, versículo 13. Proverbios 28, versículo 13. Dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Jehová, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Aleluya. Mire lo que dice el 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia, amado hermano. Confiese su pecado. ¿Qué le cuesta solamente obedecer lo que dice la palabra de Jehová Dios y de Jesucristo? Créame que eso es por el bien de nosotros mismos. El pecado nos destruye, hermano. Físicamente, emocionalmente y espiritualmente. El pecado te hace sentirte la persona más despreciable del mundo. El pecado te hace sentir que nadie te ama. El pecado te hace creer que Jehová Dios ya no te ama, no te escucha, que Jesucristo no te ama y que no está contigo. El pecado te hace sentir a ti que el Espíritu Santo ya no está allí para ayudarte. Pero Jehová reprenda a Satanás mentiroso, reprenda a los espíritus engañadores en el nombre de Jesucristo, y levántate en esta mañana, levantémonos en el poder del Ruach HaKadosh, del Holy Spirit, amado hermano.
vamos a levantarnos en el poder del Espíritu Santo y vamos a humillarnos y a pedir perdón. Quizás hemos pecado en esta semana y no nos acordamos o no nos hemos dado cuenta. Pero siempre es importante despertarse en la mañana, postrarse de rodillas y pedir perdón, amado hermano. Alabar, adorar, glorificar a Jehová Dios, exaltarlo por la grandeza, por su amor y su misericordia. Aleluya. Y por la protección que Él ha dado a nuestras familias y a nosotros mismos. Por la provisión que Él nos da cada día. El pan nuestro, que no nos falta, amado hermano. Por la salud, la sanidad. Después de hacer todo eso, amado hermano, humillarnos y pedir perdón. Aleluya. Y perdonar a todos los demás. Perdona, Jehová Dios, a los que me hayan ofendido. A los que me hayan hecho mal. O a los que maquinaron mal contra mí sin darme cuenta. Perdónalos. Yo los perdono. En tu nombre, Jehová Dios, y en el nombre de Jesucristo, yo perdono a aquellos que me han hecho daño, a aquellos que me han ofendido, pero pido perdón también a los que les he hecho daño y a los que he ofendido. Para que así, amado hermano, la ley divina se cumpla en nuestros cuerpos. Aleluya. No solamente quiera usted que le pidan perdón a usted, y usted nunca va a pedir perdón. Oh, no, amado hermano, esto no funciona así. Amén. Aleluya. Pero Cristo nos enseña